Pues arrancan las noches de toros en la sede de la Peña Cultural Taurina en Albero, precisamente con la inauguración de una serie de 6 carteles, 6 toros 6, firmados por Eduardo Núñez, que al mismo tiempo también es el cartel que anuncia esta noche de toros durante los 2 próximos fines de semana se va a celebrar. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Matizar algo? Que si me tengo que poner la mascarilla. Bueno, es igual, porque ya la llevo yo puesta, vale, ya la llevo puesta, no te preocupes. Eduardo, ¿esto es un encargo? ¿Esto es una iniciativa? ¿Los 6 toros 6? Bueno, esto en realidad fue Balta, que sabes que cuando te propone algo te enamora, y a mí me convenció desde el primer momento y me dijo que quería hacer algo que se saliese un poco del Tiesto y bueno, y aquí está la salida de Tiesto, de hacer algo más moderno, más colorido y que no fuera lo de siempre. Esto fue al principio de verano y bueno, aquí están y ya te digo, le he echado mucha ilusión, pero es la ilusión que te transmite Balta, no ha sido un encargo, sino el qué te parecería. Eduardo, para hacer esta serie, estos 6 carteles 6, hay que ser aficionado al mundo del toro. ¿Tú lo eres? A mí me gusta mucho la plástica del toro y soy aficionado a los toros, pero ni por asomo como el resto de los tertulianos y como el resto de eso, ¿no? Entonces yo he intentado ver visiones que se me venían a la cabeza, que le pudiese sacar partido, ¿no? Gráficamente, ¿no? Y claro, me he tenido también que informar, por ejemplo, sobre las rayas dónde está, informarme de cosas que, aunque yo sí las he visto, porque sí he ido a toros, pues siempre se te quedan, que llevan el símbolo que llevan en las medias, en las mallas. Bueno, he intentado meterme mucho más en el papel y ver un poco visiones que tenga un torero, que tenga alguien que esté cerca de él, ¿no? Rompe un poco, has comentado, ¿no? Sí. Lo que tenemos el tipo de cartel que anuncia una feria, que anuncia una jornada. Sí, no he querido meterme tampoco en lo no sé cómo explicártelo. Me he limitado a la plástica, vale. a qué imágenes me hacen ver a mí los toros y poderlos transmitir y para poderlos pintar. Son carteles, no son pinturas, ¿no? Vale, son carteles. Son carteles para la ocasión. O sea, los he hecho para la Peña del Albero. Exclusivamente, lógicamente, te has puesto a trabajar en ello. ¿Te has llevado, lo has dicho, Eduardo, qué tiempo el llegar a presentarlo así? Ahora lo voy a explicar, pero sobre todo partiendo de la base que menos es más, ¿no? Vale. No metiéndome en detalles, que yo eso ya lo sé hacer, sino yéndome un poco más a un dibujo suelto que no es tan suelto, porque elaborarlo primero lo tienes que hacer mucho más elaborado y después tienes que ir haciéndolo cada vez más sencillo, donde los colores y la impronta sea lo que... Hasta el punto que no se pueda confundir con una fotografía. Hasta el punto que es imposible. Quiero decir que es lo que tenemos como clásico, ¿no? Sí, ¿no? Es un poco... Balta había trabajos míos que había hecho para Miguel Domecq y trabajos que había hecho para varios clientes donde el tema taurino estaba centrado y le gustó mucho y me dijo, vete por ahí, Eduardo. Y yo le hice caso porque además me apetecía mucho y me he ido por ahí. Bien. ¿Trabajas en algún proyecto a corto o medio plazo ahora, Eduardo? Trabajo en muchos y ahora con el tema de que mi padre nos ha dejado, he tenido ahí un hueco laboral que me obliga a apretar, pero sí, tengo varios trabajos para Málaga, para Madrid. Sí, la verdad es que parece que sí estamos saliendo realmente de todo. ¿Estás satisfecho con el trabajo final de los 6 carteles? Sí, yo muy satisfecho. Yo he hecho más. Lo que pasa que he hecho una selección basándome yo no hubiera presentado nada que no me hubiera a mí convencido. Y luego el cartel que anuncia los ciclos es una versión del... Bueno, en realidad es parte de uno. Si os dais cuenta,
es Noche de Toros, que lo tenemos ahí, que es aquel, ¿no? Y entonces, claro, había que meter mucho texto y de alguna manera ese era el que más baza me daba para... Vale. Pero sí, es parte de la colección, vamos. Era el más idóneo, lógicamente, para el anuncio de los Sí, ciclos taurinos, ¿no? sí. El más sencillo, el más... ¿Total satisfecho con el resultado? Muy satisfecho. ¿Qué ha comentado Balta una vez que había visto el resultado? A título personal. A Balta le ha encantado y creo que a todos también les ha encantado. Contra aquí, en la, pues eso ya sí. Mejor hablar con ellos, aquí, porque sé que quieren también algo de la Casa de la Cultura y no sé, y se quieren hacerlo itinerante y donde vayan ellos invitados. Allá vas tú. Allá van ellos. Eduardo, gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche en nuestra sede. Sobre todo los que venís de fuera, Mateo, Javier, muchas gracias por vuestra presencia y vuestro apoyo, ¿no? Y vamos a dar comienzo a la 25ª edición de Noches de Toros. Esta temporada, que está finalizando ahora, nos está arrojando unos resultados muy positivos en todos los aspectos, gracias a las grandes faenas que hemos podido ver, grandes al nivel de la ganadería. Muy bien han estado las cuadrillas en todos los tercios, vamos, que nos está dando mucha pena de que esta temporada vaya finalizando. También hemos visto toreros consagrados que han vuelto a dar su do de pecho y que siguen ahí arriba en el escalafón. Hemos visto también como toreros que estaban en segunda línea han ocupado de nuevo el nombre que nunca, o la posición que nunca tenían que haber perdido, ¿no? Y los nuevos figurones o figuras del toreo que han renacido. Tenemos ahí a Ginés Marín, a Emilio de Justo, que nos han dado muchísimas alegrías. Y qué casualidad, todos de aquí. De esto ya hizo referencia, creo que Balta, el día de la presentación del cartel de Noche de Toro. Y Balta, al cual le excusamos la ausencia porque por motivos personales no puede estar aquí esta noche con nosotros y me ha pedido que os excuse su ausencia. Y bueno, estos resultados nos aportan a nosotros como aficionados esperanza para un futuro próspero, para una próxima temporada que la vamos a esperar con bastante expectación. Todo este ambiente taurino tan positivo nos da fuerza a nosotros como peña y nos ilusiona para seguir difundiendo los valores de la fiesta de los toros. Y no nos vamos a estar quietos. El año que viene vamos a seguir, e incluso antes de que acabe este año, alguna que otra actividad también seguiremos haciendo. Ahora, como es tradicional en nuestra jornada taurina, nuestro ciclo taurino, vamos a pasar a la inauguración de la exposición. Este año lleva el original nombre de 6 carteles 6. La definición de la verdad del toreo es tener un misterio que decir y decirlo. Y esto lo dijo nada más y nada menos que Rafael Gómez Ortega el Gallo. Y esto se ha cumplido aquí hoy, esta noche. Y es Eduardo Núñez Ponce quien tenía un misterio que decirnos y nos lo ha dicho a través de estos 6 carteles 6, diferentes a otros. O sea, que no hace falta que sea una pintura clásica de Escacena quien nos anuncie algo, porque los carteles, la misión de los carteles es anunciar. Aquí tenemos una originalidad que, vamos, que está a la vista de todos, ¿no? Que creo que les gustará, no sé si no le gustará a alguien, da igual, pero lo que sí estoy seguro que a nadie dejará indiferente. Es una manera distinta de expresión a la que nosotros en el mundo del toro estamos acostumbrados, pero no exenta de arte, ya que el arte es hacer visible lo invisible. Eduardo Núñez es diseñador gráfico, tiene un currículum bastante extenso, ha estado trabajando para multinacionales como creativo, que es su verdadera vocación, es diseñador gráfico, ha estado trabajando para empresas tanto extremeñas como multinacionales, en Villafranca, en Badajoz, en instituciones, Junta de Extremadura, en Canarias. Él después lo dirá mejor que yo, porque yo iba a sacar antes lo que me mandaron y digo, va a tardar esto mucho en... Y después de todo
esto y después del currículo tan extenso que tiene, lo más importante para mí es que además es de Villafranca, o sea que Eduardo es muy conocido por todos nosotros, ¿no? Eduardo es un hombre, en nombre de la Peña Taurina, el Albero, te damos las gracias por el regalo de tu trabajo, de tu iniciativa, de tu esfuerzo y compromiso que has tenido con nuestra peña y que a pesar de los momentos difíciles por los que has pasado recientemente, estos momentos difíciles no han debilitado tu ilusión para que saliera para adelante esta exposición. Te reitero el agradecimiento en nombre de nuestra peña y muchísimas gracias, Eduardo. Como siempre, con un lápiz me expreso bastante mejor que con palabras, así que he hecho esta tarde un pequeño texto que no me va a salir tan bien como él porque va a parecer que está leído, pero es porque está leído. Pero del sentimiento es tal como lo siento, ¿no? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Núñez Ponce. A principios de este verano coincidí con Balta en una tarde de caña, cuando me habló de este proyecto. Él conocía algunos de mis trabajos y me habló que para esta jornada siempre había contado con una exposición, ya fuese gráfica o fotográfica. En esta ocasión su idea era hacer algo diferente, con sus palabras, que se saliese del tiesto. Todos conocéis a Balta y sabéis que es una persona muy creativa, que vive intensamente todo lo que hace y en consecuencia literalmente te involucra enamorándote del proyecto que tiene en mente. Así que desde el primer momento me enganchó y me puse manos a la obra. Desde mi infancia, mi padre, cuando llegaba de su trabajo, me dedicaba una hora de su tiempo en dibujar para mí, en potenciar mi creatividad. Poco a poco fui yo el que le dibujaba a él y a mi madre, consolidando así mi futuro. Gracias a ellos, desde muy joven tuve claro cuál sería mi profesión. Yo quería ser creativo, en cualquier faceta. Toda mi juventud se basó en esto: estudiar y crear proyectos en el colegio, más tarde en el instituto y finalmente en la facultad. Ya en el instituto colaboraba con agencias de publicidad. Cuando estuve lo suficientemente capacitado, me dediqué a esto profesionalmente. También gracias al espíritu viajero de mis padres, que viajaban mucho, que vivimos en Canarias, que vivimos en muchos sitios, tuve la suerte de trabajar para una multinacional, la cual me abrió las puertas de mi trayectoria profesional. En un espacio relativamente corto fui creciendo en proyectos de comunicación, publicidad y diseño de imágenes corporativas, nacionales e internacionales. En la actualidad soy freelance y trabajo para agencias nacionales, haciendo lo que más me gusta, para agencias nacionales y para la Peña El Albero, que no es menos. Mi padre nos dejó la semana pasada, murió, y desde aquí quiero agradecerle desde lo más profundo de mi corazón esa hora que me dedicaba todos los días cuando era un niño, que como podéis apreciar en mi obra lo sigo siendo un niño. Estudiando en la facultad hubo una frase de Pablo Picasso que me ha marcado y la he agarrado siempre que he podido, ¿no? Que fue: yo nunca llegué a pintar como Rafael, yo nunca llegué a pintar como Rafael, aunque no se me daba mal el realismo. Perdón, estoy un poco nervioso. Pablo Picasso me dijo: me tomó 4 años pintar como Rafael, pero llevo toda una vida aprendiendo a dibujar como un niño, ¿no? Es una fase y no es una involución, es una evolución. Aprendes a dibujar como dibujabas al principio, es un círculo. Yo nunca llegué a pintar como Rafael, pero aunque se me daba bien el realismo, pero hoy por hoy sigo aprendiendo todos los días. Profesionalmente, cada vez estoy más convencido que gráficamente a la hora de comunicar, menos es más. No os confundáis, conseguir el menos tiene más trabajo y esfuerzo que el más. El más requiere mucha técnica aparte de creatividad, ¿no? Eso por lo menos me pasa a mí. Gracias a mi padre, a mi madre, a mis hijos, que lo han pasado muy mal,
estos días, a Mercedes, que me ha apoyado, gracias a Balta, gracias a la Peña Cultural El Albero y gracias a todos vosotros por estar aquí hoy. Espero que esta colección de 6 carteles 6 sea de vuestro agrado. Punto. Vamos a obsequiar a Eduardo con algo de su obra, que él no lo sabe, hecho por otro artista que él bien conoce de Villafranca, José. con José, y si os fijáis en aquel cartel es una recreación en 3D del mismo cartel que él ha diseñado. Le vamos a regalar algo que él no conoce, no lo pero sabía. lo ha diseñado él. Por lo tanto, Eduardo, Muchas gracias. Muchas gracias. hemos concluido entonces ya la inauguración de la exposición de 6 carteles 6 y ahora procedemos a la conferencia de la dinastía Bienvenida, a cargo de Francisco Javier Rodríguez Viñuela, y lo presentará y lo acompañará en la exposición nuestro amigo Lorenzo. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría particularmente dar la enhorabuena a Eduardo por estos 6 carteles tan bonitos, porque yo, que soy un apasionado de la cartelería taurina, echo en falta carteles como estos, sobre todo últimamente en la Feria de Sevilla. En mi opinión, dejan bastante que desear los carteles. No estaría de más que algún día viésemos tus obras en algunos carteles anunciando alguna feria, porque bien lo merecen, de verdad. Me han encantado, me han gustado mucho. Bueno, como decía Pedro, vamos a dar paso a una charla, conferencia, como querramos llamarlo, exposición de nuestro amigo Francisco Javier Rodríguez Viñuela. Por fin, y a la tercera bala vencida, tenemos con nosotros en la Peña del Albero a Francisco Javier. Y digo por fin porque han sido 2 veces las que ha estado anunciado, y por causa de la pandemia dichosa esta que venimos arrastrando, no hemos podido celebrarlo, ¿no? Hoy por fin, gracias a Dios, pues tenemos aquí a Francisco Javier, que nos va a venir a hablar de algo que a mí me atrae y me encanta, ¿no? Que es hablarnos de la dinastía de los Bienvenida. Se dice muy pronto, pero detrás de todo eso hay historia, hay arte, hay cultura, y hay un sinfín de cosas que nos va a exponer esta noche, ¿no? Decir que Francisco Javier es licenciado en Historia con la especialidad en Arqueología, cursó además máster y posgrados relacionados con la historia y el arte, que también es cronista oficial de Bienvenida, y ante todo yo lo definiría como un aficionado a los toros. Ha sido el mundo del toro a través del que nos conocimos, y puedo decir de él que es un aficionado y un buen aficionado, además aficionado práctico, que sabe lo que es ponerse delante también de alguna becerra. Y yo destaco de él pues esa afición, y sobre todo que fue el impulsor y promotor del centro de visitantes de Esa y Toros de la dinastía Bienvenida. Ese espacio cultural que tuvimos la suerte de visitar miembros de la Peña hace ya varios años, y que desde aquí recomiendo a todos aquellos que tengan la ocasión de visitarlo, que vayan para allá, porque es una auténtica gozada. Pues él fue el impulsor de que por fin viese a la luz ese centro, ¿no? Se saldó una deuda pendiente del pueblo de Bienvenida con su patrimonio, con sus raíces, con su historia, y por fin, después de muchos esfuerzos, se abrió ese centro, ¿no? Francisco Javier fue una pieza clave en que todo eso llegase a buen fin, ¿no?
Y como digo, y hablábamos antes, la dinastía Bienvenida quizás es más valorada fuera de nuestra tierra, de Extremadura, que aquí. Hablar de los Bienvenida es hablar de la historia del toreo, es hablar de la familia más torera y más longeva que haya habido en toda la historia, ¿no? Y todo nació aquí, en este pueblecito pequeño, cercano, de Bienvenida, ¿no? Y con ese orgullo llevaron el nombre del pueblo por todo el mundo, por América, por Francia, por España. Y hoy tenemos la ocasión de profundizar un poco más en todo lo que fue esa dinastía de esos toreros, ¿no? Fueron más de, si no me equivoco, 10 toreros los que hubo en esa familia, ¿no? La primera escuela taurina, o una de las primeras escuelas taurinas, como hablaba con Francisco Javier, pues era la casa de los Bienvenida, ¿no? Donde estaba ese Papa Negro enseñando a sus 7 hijos pues, lo que puede ser unas clases de toreo de salón, esas tertulias. Bueno, tuvo que ser aquello algo para los que nos atrae el mundo del toro inimaginable. A mí me encantaría muchas veces viajar en el tiempo, y si tuviese que irme a alguna época, siempre lo he tenido muy claro. Me gustaría irme a viajar en el tiempo a la época de los Bienvenida, a la época de Manolete, a la época de Joselito el Gallo, de Belmonte, porque creo que fueron los años más toreros, valga la expresión, del toreo. Manuel Mejías Luján fue el padre, digamos, de la dinastía Bienvenida. Tuvo 2 hijos, José Mejías Rapela y Manuel Mejías Rapela, conocido Papa Negro, que tuvo 7 hijos y los 7 toreros, ¿no? De todo esto nos va a hablar esta noche nuestro amigo Francisco Javier, al que le damos la bienvenida, y yo creo que ya no necesita más presentación. Espero que pasemos un buen rato, y nada, estás en tu casa y todo tuyo. Bueno, pues buenas noches. En primer lugar, agradecido por el público, y bueno, también quería darle la enhorabuena a Eduardo por la exposición, que a mí me ha gustado. Como amante del arte que soy, pues me ha gustado bastante. Y nada, yo siempre agradecido por estas citas, porque bueno, siempre es un placer y un honor pues venir a donde se ama la tauromaquia de verdad y a donde se hace cultura taurina, ¿no? Y bueno, ya era hora de que empezáramos a mover actividad cultural que hemos estado parados mucho tiempo, ¿no? Así que eso, siempre pues es un placer venir a Villafranca, venir al albero. Guardo un grato recuerdo siempre de la visita que tuvisteis en el Centro Dinastía Bienvenida en 2016, y luego también del reconocimiento tan bonito que hubo en la cena de Navidad que tuvisteis aquel año también con nosotros, con el centro, en la que tuve la suerte de estar, ¿no? Y bueno, quería también daros la enhorabuena por eso, por organizar este tipo de actividades, de noches de toros, ¿no? Que bueno, yo sé bien lo que cuesta organizar una actividad cultural, y bueno, que tiréis para adelante con esto, pues es un orgullo enorme, y que sepáis que hacéis cultura taurina siempre, o sea que eso es, engrandecéis la tauromaquia con esto. Pues nada, muy agradecido también, Lorenzo, por tus palabras, y vamos, nos conocemos hace tiempo, somos amigos, y nada, compartimos este tema tan bonito que son los toros. Pues eso, en primer lugar, los Bienvenida son mucho más que una familia, ¿no? Ahí. Son mucho más que una familia. Las circunstancias históricas que han protagonizado, las conexiones entre hechos históricos, entre personajes, su papel relevante en la historia de la tauromaquia, hacen de los miembros de la saga y de la saga en conjunto, pues un elemento de patrimonio cultural. Un elemento de patrimonio cultural a proteger, ¿no? A divulgar, como un yacimiento arqueológico, que como bien has dicho antes, pues yo también me dedico a este tema, ¿no? El yacimiento arqueológico tú tienes que divulgarlo, una catedral tienes que transferir todo ese jeroglífico que es el arte en una catedral, tienes que llevarlo a lo más sencillo posible para que le llegue a todo el mundo. Pues hay que divulgar todo este tipo de cosas, ¿no? Es eso, es un elemento digno de ser estudiado y divulgado, pues como estamos haciendo esta noche y como bien hacéis en este tipo de jornadas.
Un elemento con un valor incalculable que los extremeños, como tantas veces, no hemos sabido ver hasta un momento reciente el valor que tiene, ¿no? Bien lo has dicho antes, que siempre las cosas de fuera, pues, o desde fuera se ven las cosas de otra manera. En conversaciones sí, con un amigo de Fuente de Canto, con un flamencólogo, un estudioso del flamenco, Paco Zambrano, que conoceréis, pues él siempre dice que en el caso de Porriña de Badajoz pues pasó también lo mismo, ¿no? Que siempre se quería más fuera que dentro de Extremadura, ¿no? Él iba a Madrid o iba a cualquier sitio y Porriña pues era una pieza clave en el flamenco en ese momento, ¿no? En el momento que le tocó vivir, pues aquí pues no se le hizo un homenaje pues hasta el año 73 o así, o sea que vamos. Y bueno, también se dice de Eugenio Hermoso, del pintor. En la pintura también ha pasado lo mismo, el pintor de Fray General de la Sierra. Él comentaba en su día, en entrevistas y demás, pues que es lo mismo, ¿no? Que al final a una persona se la valora más fuera que dentro, ¿no? Y eso pues es una pena al final. Eran artistas que eran valoradísimos en todas partes, menos en su tierra, que es tedio, envidia, desidia, quién sabe. Ser español es de las mejores cosas que se puede ser en el mundo, pero tenemos un defecto enorme, que es el cainismo, ¿no? Caemos en ese tipo de circunstancias, en ese tipo de cosas, ¿no? Es nuestra forma de estar en el mundo. Recordad el episodio aquel de Caín y Abel y recordad pues esto, ¿no? Que al final pues al vecino se denuncia y bueno, tenemos muchos ejemplos en la historia de España para eso. Volviendo al tema, pues la dinastía Bienvenida, como bien has dicho antes, la saga de toreros que más ha perdurado en la historia de la tauromaquia, ¿no? Son pues casi 200 años de historia. Estamos hablando de 10 toreros, son 4 generaciones que a lo largo de cerca de esos 200 años pues han impartido el magisterio de la tauromaquia por las plazas y por las calles de medio mundo. Por las calles, bien digo, porque también han sido los Bienvenida toreros en la calle. Felipe Sasone, un escritor peruano, también que ha hablado en sus obras de los Bienvenida bastante, pues decía que allí donde hay un Bienvenida hay un torero, ¿no? Y eso, eso es patente totalmente a quien conoció a Ángel Luis Bienvenida, por ejemplo, o cualquiera de los miembros de la dinastía, pues lo puede saber, ¿no? Que han sido siempre caballeros enormes en la calle, ¿no? Felipe Sasone era escritor que gastaba monóculo, o sea que esas cosas las sabía ver bien. Pues eso, voy a intentar, recuerdo una anécdota al hilo de esto, de Ricardo Relvas, el fotógrafo portugués, que también fue novillero, y recuerdo que hablando con él me dijo que él se había venido a Madrid, se había salido de Lisboa y demás, se había venido a Madrid para aprender la tauromaquia y demás, y bueno, él lo que hacía todas las mañanas era levantarse, irse allí a General Mola, a Príncipe Vergara, sentarse en un banco de allí de la calle y ver salir a Antonio Bienvenida por la calle para verlo andar, simplemente para verlo andar, ¿no? Para copiar, para imitar los andares, la torería de Antonio Bienvenida en la calle. Pues eso, tenemos una familia que es un patrimonio que además es universal, ¿no? Que es universal, como bien veis aquí en la fotografía de arriba, ¿no? Que es una fotografía muy bonita, que son Manolo y Pepe Bienvenida en ese boicot que le hicieron los toreros, porque eran todavía menores de edad, ¿no? Y los compañeros de profesión pues hicieron una especie de boicot para que ellos no pudieran torear, para que la ley cambiara, y total que el Papa Negro no le quedó más remedio pues que irse con ellos a América, ¿no? y organizar una campaña americana. Pues dentro de esa gira americana pues está esta rareza y esta fotografía tan bonita que es Manolo y Pepe Bienvenida paseando por la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no? En aquellas tardes, creo que fueron 2 tardes que torearon en Coney Island Stadium, ¿no? en el estadio Coney Island, en Nueva York, que lo habilitaron como plaza de toros y que aquello, pues, en fin, al público norteamericano pues le resultó aquello una cuestión exótica, ¿no? Y al final pues fue lleno, en fin, que las cosas del Papa Negro, que aparte de ser un grande que fue la tauromaquia, pues fue una persona ingeniosa y una persona con un sentido del marketing extraordinario, ¿no?